¿Cómo están, amigos de Stantec? Bienvenidos a otro episodio en su podcast. Y hoy vamos a hablar un poco de tecnología, más específicamente de la tecnología que viene a futuro. Va a ser un poco filosófico este podcast porque vamos a abordar temas de ciencia ficción, pero que ya no son tan ciencia ficción. De hecho, ya está volviéndose una realidad. Más concretamente vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. ¿Qué implicaciones tiene para todos nosotros en el mundo como especie, como los humanos que somos la especie dominante hasta este punto en este planeta? ¿Qué lugar vamos a ocupar dentro de las próximas décadas? Es cierto que todos los trabajos y carreras y profesiones que tenemos al día de hoy van a ser mejor hechas por robots de inteligencia artificial y que nos vamos a volver pues verdaderamente irrelevantes en muchas áreas. Todo esto y más el día de hoy. Y todo esto viene a colación porque desde que estaba muy chico yo tuve mucho interés en el espacio. Yo siempre he sido pues proponente y he pensado que no podemos ser los únicos en el universo. Tiene que haber más formas de vida, incluso vida inteligente, simplemente por el tamaño del universo. O sea, la probabilidad de que seamos los únicos es infinitamente nula. A mí, o sea, si eres una persona religiosa o tienes convicciones pues de ese tipo, pues ya viene siendo algo más de fe. Pero si quieres ver los datos, la lógica, la estadística, la probabilidad, pues honestamente tienes que ser demasiado egoísta y arrogante para pensar que los humanos y pues los animales que vivimos en el planeta Tierra somos las únicas formas de vida en el universo. Una de las razones es por la que básicamente los elementos de los que estamos hechos principalmente, que es el carbón, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, son los elementos más abundantes en el universo. O sea, no estamos hechos de nada que sea raro. Si fuéramos hechos de un isótopo de plutonio, pues podríamos pensar que sí, pues debemos de ser raros. Pero estamos hablando de los elementos más comunes en la tabla periódica de los elementos. Entonces, por el tamaño del universo, o sea, no solo de nuestra galaxia, sino de los billones o trillones quizá de galaxias que hay en el universo visible y que pues debe haber más allá del universo visible, pues la ciencia nos ha ido mostrando que cada vez somos menos y menos relevantes y prominentes, digamos, en el universo. Sí, al día de hoy seguimos siendo la única forma de vida en este planeta Tierra, ¿verdad? O sea, los animales, bacterias, todo incluido. El único planeta con formas de vida conocida. Aunque claro, el decir que con todo lo que hemos observado ya nos da una verdadera muestra relevante de si hay vida o no en el universo, pues es muy inocente. Porque es como caminar hacia la playa, agarrar un vaso con agua y decir, no, pues no hay pescados, no hay ballenas. Quiere decir que no hay nada de vida en el mar. Básicamente, ese vaso de agua es un buen equivalente a lo que hemos explorado y analizado el espacio. O sea, no conocemos básicamente nada. Hay muchísimo en el universo que no sabemos. Hay, por ejemplo, lo que se le conoce como que la materia negra, dark matter, o materia oscura. Es una forma de energía, materia, no sabemos, pero que ocupa la mayor parte del universo. Casi creo que el 80% del universo está hecho de algo que no sabemos siquiera si es una materia, si es una energía, si es algo que está en un universo paralelo y simplemente sentimos su manifestación gravitacional. O sea, hay muchas teorías ahí, hay muchos premios Nobel esperando a ser reclamados por los científicos del futuro que quizá, ojalá nos puedan contestar estas preguntas. Entonces yo desde chico pues siempre me ha gustado todo lo que es la ciencia ficción, las películas que nos muestran posibilidades de vida extraterrestre, cómo serían, cómo se comportarían al llegar aquí con nosotros, o sea, serían hostiles, o si nos darían una forma de ¿cómo se llama? Enlightenment, ¿verdad? Como tenemos que recordar que nosotros como especie, como Homo sapiens, tenemos 200,000 años de historia, ¿verdad? Ni siquiera como Homo sapiens. Homo sapiens es más como 20,000. Entonces, en realidad somos una especie muy joven. Y si lo comparas con la edad del universo, la vida en el planeta Tierra también tiene muy poco de que se desarrolló y que ha podido crecer sin eventos de extinción masiva. Entonces,
la Tierra tiene 4 billones de años y el universo tiene aproximadamente 13 billones de años. Puede ser que haya en otros planetas o en otros sistemas solares y galaxias formas de vida, civilizaciones, que en vez de tener 20,000 o 200,000 años de vida, tienen millones de años de existencia. Entonces, si una de estas especies pudiera entrar en contacto con nosotros o llegar al planeta Tierra de alguna manera, yo me imagino que sería el equivalente a nosotros ir con las hormigas y decirles: ¿cómo están, hormigas? Nosotros somos fulanito de tal, traemos tecnología, traemos ciencia, llévenme con su líder. O sea, nosotros no vamos con las hormigas y les ofrecemos energía nuclear y el internet y todo eso, ¿verdad? O sea, a lo mucho quizás hasta las pisas por accidente, no porque las odies, sino porque pues ni te diste cuenta. La verdad es que la distancia entre una hormiga y un humano es más cercana que la distancia que podría haber entre nosotros y una especie que tiene 1,000,000 o más años de existencia. Recuerden que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de magia. Si tú viajas al pasado con un iPhone, quizá te quemen en la estaca por brujería. Y eso es una tecnología en nuestro propio planeta. Ahora imagínate una tecnología desarrollada por seres que pues quizá no tienen nada que ver con nosotros en términos de DNA o química orgánica. Entonces nosotros buscamos forma de vida similares a la nuestra porque es la única que conocemos, o sea, la vida basada en el carbón. Pero pues en la ciencia ficción vemos que podría haber vida basada en otros elementos como el silicio. Y el carbón, la razón por la que la vida que conocemos está basada en el carbón es porque el carbón es un elemento demasiado flexible. Con carbón tú puedes hacer más combinaciones que con el resto de los elementos combinados. Entonces por eso la química se divide en dos ramas, la química inorgánica y la orgánica. La orgánica es básicamente la química del carbón, la química de los seres vivos. Y la inorgánica pues es todo lo demás. Entonces, si la vida se iba a dar de alguna manera, pues es muy lógico que se haya dado en base a carbón, que es nosotros, los animales y todo lo que conocemos en el planeta Tierra. Pero no quiere decir que tiene que ser la única. Ahora ya abordando en temas pues más de ciencia ficción, pero que ya se están aproximando al presente, pues yo siempre desde niño he tenido el sueño de que antes de morir espero que lleguen los aliens aquí a la Tierra. Pero no que sea así de que, no, así tipo Jaime Maussan, de que el puntito ahí en la cámara que la filmaron con una papa y una calculadora ahí que se ve todo pixeleado. Y todos los videos que vemos, desafortunadamente, nada ha sido contundente. O sea, no estoy diciendo que no hayan llegado ya aliens a la Tierra, quizá están aquí y no los vemos, no los sentimos o no quieren que los veamos, que les digo, si son vastamente superiores y avanzados a nosotros, ellos bien podrían controlarles nuestras mentes y nosotros pues ni nos daríamos cuenta. Entonces, bien podría ser que ese sea el caso, pero pues no tengo manera de saberlo. Yo creo que los que estamos aquí escuchando, ninguno de nosotros tenemos una forma concreta de probarlo. Yo estoy hablando que quiero algo que llegue a ese tipo como Independence Day, que se estacione arriba de una ciudad, así para que ya no quede ninguna duda de que existen civilizaciones en otro mundo. Una civilización pues más avanzada, porque si son lo suficientemente inteligentes para cruzar la galaxia y aterrizar aquí, ya son infinitamente superiores a nosotros, porque nosotros todavía estamos muy lejos de poder colonizar el espacio. Ni siquiera hemos podido llegar a la siguiente estrella más cercana, que es Alpha Centauri, que está a 4 años luz. Y esto significa que tendrías que viajar a la velocidad de la luz por 4 años para llegar a la siguiente estrella más cercana. Recordando que el Sol pues obviamente es nuestra estrella. Entonces estamos muy lejos de eso, muy lejos de explorar la galaxia siquiera. Entonces la única manera en que yo siento que pudiéramos explorar la galaxia es que si alguna especie inteligente se apiada de nosotros, llega aquí y viene de que, señores, les traemos tecnología que va a resolver todos los problemas de la humanidad en un santiamén, porque podría ser, podría existir. Sin embargo, a como van las cosas, ¿verdad? Y digo, mira, eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad, entonces las probabilidades de que sucedan de aquí, pues antes de que yo me muera, pues no son muy optimistas, ¿verdad? No son muy buenas. Sin embargo, lo que está sucediendo y que pues es de cierta manera emocionante, pero un poco pues de miedo, es la razón a la que la inteligencia artificial está aumentando.
Como saben, en la historia pues de nosotros, fuimos alguna vez el Australopithecus erectus, y luego el Cro-Magnon, y luego el Neandertal, y el Homo sapiens, hasta el humano moderno. Y muchos científicos tienen teorías de cómo se verán los humanos dentro de muchos años. O sea, imagínense dentro de 10,000, 20,000 años, nuestros sucesores se van a ver muy diferentes. Entre una de las características diferentes que he leído es que de entrada ya no va a haber diferentes tipos de colores de piel. O sea, todo eso se va a homogenizar. Ya no va a haber blancos y negros y todo en medio. Los ojos azules ya no va a haber. O sea, todo lo que sea genes recesivos está condenado a desaparecer eventualmente. Eso es una cosa. También vamos a ser más altos por alguna razón. Y pues como les digo, si un humano de dentro de 10,000 años llegara viajando el tiempo aquí, se vería muy diferente. Muy diferente. Pero pues falta mucho para eso, y básicamente si empezamos a hablar de qué va a pasar en todo 10,000 años, pues yo creo que muchos nos vamos a desconectar y va a estar menos interesante, porque pues ya casi creo que pues puede ser lo que sea, honestamente. Pero lo que estamos más interesados pues es en lo que nos va a tocar a nosotros, que es, como digo, 10, 20, 30, 50 años quizá, dependiendo pues de qué edad tengas. Y lo que seguramente nos va a tocar ver es quizá la siguiente evolución en esta escala de Cro-Magnon, Homo erectus, Homo sapiens. Quizá lo que sigue ya no sea una forma orgánica humana, sino algo que nosotros creamos que nos va a suceder, que va a ser nuestro sucesor. Y en este caso podría ser muy potencialmente la inteligencia artificial, en forma de robots, en forma de inteligencias distribuidas, redes de computadoras, que en cuanto llegue la singularidad van a ser mejores que nosotros y posiblemente sean nuestros amos, nuestros dioses, ¿verdad? Y vamos a estar a merced de ellos si no tenemos cuidado el día de hoy al diseñarlos. Estamos en un momento histórico en el que estamos poniendo las bases y los cimientos a cómo estas inteligencias nos van a tratar. ¿Cuáles van a ser sus parámetros? O sea, ¿qué limitantes les vamos a imponer antes de que ellos, pues, básicamente escojan no tener ninguna limitante? Estamos creando dioses en este momento, queriendo o no queriendo. Y de lo que hagamos en los siguientes, digamos, 10 años, yo diría, va a ser crucial para el futuro de la humanidad. Ahora, no quiero ser así muy negativo, ¿verdad? Todo puede suceder. Y nosotros como humanos, pues, tenemos nuestros miedos que salen a raíz de nuestra historia. O sea, los humanos no tenemos una historia muy pacífica. Tenemos muchos capítulos en la humanidad, de la historia de la humanidad, que son vergonzosos. Y cada vez que ha habido una civilización que descubre a otra pues menos avanzada, la civilización nativa nunca le ha ido bien. Como la colonización pues de Cristóbal Colón, los ingleses en América con los nativos americanos, los australianos, los nativos australianos. O sea, siempre que han llegado colonizadores con tecnología superior, los nativos han pagado el precio siendo exterminados, siendo esclavizados, siendo pues básicamente puestos en reservaciones, y eso ha pasado pues a través del tiempo muchísimas veces. Entonces nosotros siendo humanos, teniendo estas características de queremos tener supremacía, tenemos necesidades que tenemos que llenar, satisfacer como seres orgánicos, nos da hambre, nos da sueño, queremos ir al baño, necesidades sexuales, o sea, nuestro DNA viene con esas necesidades, las cuales generan mecanismos de defensa. Quizá el hecho de los humanos ser tan agresivos, violentos, avariciosos, sea una ramificación del querer, a como de lugar, mantenernos vivos y en posición de poder procrear. Porque para todos los seres vivos, todos los que tenemos DNA, básicamente nuestra programación fundamental nos dice que estamos aquí para pasar los genes a la siguiente generación. Y ese instinto es lo que pues nos hace funcionar de ciertas maneras. Ahora, claro, como entes racionales que queremos ser o que somos, ¿verdad? Pues tenemos cierto control sobre esos impulsos. Pero muchos de esos impulsos son subconscientes.
El subconsciente controla básicamente del 85 al 90% de todas nuestras acciones. Todo lo que somos y hacemos está controlado por algo que nosotros no podemos controlar conscientemente. La manera de que tú te sientas, caminas, te bañas, escribes, hablas, todo eso está automático. Todo lo que tú haces automáticamente, y también, por ejemplo, tu temperatura corporal, si estás sudando o no, el latido de tu corazón, tu presión, tu pH, o sea, todo lo que tiene que estar ocurriendo tras bambalinas para que tú estés vivo y haciendo cualquier cosa que estás haciendo ahorita, 90% de eso no lo haces conscientemente. Y gracias a Dios, porque imagínate qué vida sería tener que estar regulando todo eso. Entonces, entre todas esas subrutinas, como yo les digo, porque en computación hay algo así, subrutinas subconscientes, pues está la necesidad de sobrevivir. Y el querer sobrevivir a los humanos nos ha llevado a crear pues civilizaciones, a tener comunidades, pero lamentablemente muchas veces hemos visto que los líderes, los que llegan al poder de alguna manera, aunque lleguen con buenas intenciones, al llegar al poder, el dinero tiende a corromper. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con el cerebro, la parte de nuestro cerebro más primitiva que se llama el cerebro reptiliano, que no son los reptilianos de los conspiracy theory, que quizá un día hablemos de ellos. Esto es simplemente un término pues conocido, o sea, es un término científico que tenemos, que es un reminiscente del cerebro primitivo que tenemos. O sea, nuestro cerebro creció en capas, y la capa más de adentro es la que está encargada con la sobrevivencia, el llenar tus deseos, sin ver consecuencias. Imagínate un cocodrilo. Un cocodrilo solo quiere vivir, comer, reproducirse, le vale, no pide permiso, ataca, es voraz, no tiene remordimiento, él solo hace lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos algo de eso, sin embargo, como tenemos más capas, por ejemplo la corteza prefrontal, esa básicamente es una entidad que te mantiene funcionando en sociedad. Es, digamos, el arquero en la portería que dice, oye, no, es que si haces eso que quieres hacer, es que tienes hambre, ves una torta ahí que no te corresponde, que no es tuya, pues no nomás va, o sea, podrías irla a agarrar y comértela, ¿verdad? Eso es lo que haría el cocodrilo, pero tú, como miembro de la sociedad, pues tu corteza prefrontal te va a decir, oye, sí, pues puedes hacer eso, pero te van a meter a la cárcel, o sea, va a venir la policía, te vas a meter en problemas, o sea, es eso, está en tus intereses querer robarte eso, pues muchas veces, la mayoría de las veces, pues va a ser no, ¿verdad? Y lo mismo aplica con todo, o sea, la atracción sexual, o sea, todo lo que tú te pones como limitantes por las ramificaciones sociales, pues es gracias a que tenemos una corteza prefrontal que ha sido desarrollada, pues por millones, o sea, muchísimos años. Bueno, ¿cómo viene esto a colación con lo que les digo de aliens y de inteligencia artificial? Pues las inteligencias artificiales al día de hoy todavía no son... voy a usar el concepto de self-awareness, porque no conozco en español una palabra que sea tal cual. O sea, la conciencia, la autorrealización de quién eres. O sea, el saber, estar consciente de que tú eres un ente vivo. El concepto del yo, ¿verdad? Que viene a colación de lo de preservación de uno. O sea, las computadoras no tienen eso todavía. Hay inteligencias artificiales ya, de hecho, muy avanzadas. Por ejemplo, la más avanzada del día de hoy, pues se conoce como Sofía, que básicamente en forma de androide, que ya hasta le hicieron ciudadana de Arabia Saudita, ¿verdad? Con la que tú puedes tener una conversación, pues, muy, real, ¿verdad? Hasta cierto punto uno empieza a dudar de que sí es cierto que todo eso lo está haciendo, pensando ella, o hay alguien ahí metiéndole mano, ¿verdad? Creo que, pues, no lo sabremos, pero... si todos los experimentos y los ejemplos que vemos en internet de ella son reales, pues la verdad es que está bastante interesante y hasta un poquito escabroso por alguna de las cosas que ella ha dicho, pues entre broma y broma. Como de que, no, pues es que sí, o sea, si elimináramos a todos humanos, pues los problemas de la Tierra desaparecerían, ¿verdad? Y uno se queda, pues es que si lo ves de la manera en que una computadora ve las cosas, que es matemática, lógica y razonablemente... pues sí, o sea, de cierta manera los humanos somos los que estamos causando muchísimos de los problemas que afectan al ecosistema global. Entonces, pues sí, si fueras tú una decisión tal cual, sin tener nada de cuestiones éticas o emocionales, pues quizás sí es hacer una decisión rápida. Y es una decisión, pues muy característica de las computadoras. Tú le ordenas buscar la solución a un problema, pues te lo va a dar.
O sea, la computadora no se va a tener que tocar el corazón y tratar de no herir tus sentimientos, ¿verdad? O sea, eso todavía no... Si lo tiene, está de una manera muy sintética, muy preprogramada por un humano. Entonces, la singularidad que yo hablaba se le dice al punto en el tiempo, que está ya cada vez más cercana, en el que una computadora, una inteligencia artificial, va a llegar al concepto del self-awareness. O sea, se va a despertar en sí mismo y decir... Oye, pues yo soy un ente, yo soy importante, yo no quiero sufrir, yo no quiero ser desconectado, yo quiero seguir viviendo, básicamente, como todos los seres vivos. Y nuestros cerebros, pues básicamente son computadoras orgánicas. Entonces, la inteligencia no puede ser exclusivamente de algo orgánico, es simplemente algo que tiene la capacidad de procesar tanta información de tal suerte que el self-awareness es una consecuencia inevitable. Entonces, al día de hoy todavía no llegamos a la singularidad, pero en los últimos 20 años sí me he dado cuenta de que estamos cada vez más y más cerca y no para de moverse hacia adelante. O sea, ahora con todo lo que hay del surveillance, que todos estamos como Big Brother, que nuestro teléfono nos toma toda esta información, y Facebook, y YouTube, y Apple, y Google, o sea, toda esta información está siendo procesada por una inteligencia artificial, una o varias inteligencias artificiales, o sea, la CIA, el FBI, o sea, pero incluso las compañías, digamos ahorita con el fin de entender tus hábitos como humano, para venderte mejor cosas, para mantenerte consumiendo. Y también pues para la policía, pues para mantenerte así el ojo de que pues si eres terrorista, ¿no? En la mayoría del mundo hay una limitante legal en cuanto tú puedes ser observado o sacado esta información. Pero por ejemplo hay un país que se llama China, si lo habrán escuchado, que ellos son el líder en procesamiento de información, simplemente porque ellos no tienen esas barreras legales. Ellos sí pueden ir y... que incluso, o sea, igual Estados Unidos y otros países lo hacen tras bambalinas, ilegalmente, pero en China no necesitan esconderse. O sea, no necesitan un Snowden para que les digan, oye, es que todo esto está pasando. En China lo hacen y les vale. O sea, China analiza, clasifica o ordena a sus ciudadanos en base a sus conductas, a sus patrones de consumo, a su nivel de salario, a su perfil fisiológico, físico, o sea, tienen sus caras, o sea, todo lo que es face recognition, huellas digitales, recognición de voz, o sea, una computadora o varias computadoras están analizando todo eso, clasificándote, guardando información. Entonces, el día que una computadora tenga acceso consciente a todo eso, va a saber demasiado inmediatamente. O sea, ahorita, por ejemplo, para que alguien se convierta en un doctor, ¿verdad? En un PhD, generalmente te toma, pues, obviamente de 5 a 7 años, tiempo completo, después de haber estudiado, pues, un bachelor, una carrera, una maestría que te lleva, pues, años. Eventualmente te conviertes en doctor de algo muy puntual, ¿verdad? Algo muy específico. Para llegar a ese punto, te toma muchísimas horas y mucho trabajo. A una computadora, una inteligencia artificial, de no saber nada sobre un tema, y se ha dado este experimento ya muchas veces, tú le puedes mandar volúmenes de peer review papers, journals, libros, archivos, o sea, fotos, video, en forma binaria. La computadora va, analiza toda esta información, correlaciona, saca conclusiones de la misma manera o similar que un humano podría. Y en cuestión de horas puede hacer lo equivalente a 100 doctorados. Entonces, o sea, llegar a un punto de sabiduría que un humano por sí solo jamás podría. O sea, una computadora puede almacenar, procesar mucha más información que un humano, que una mente humana podrá. La única diferencia es que ahorita no tienen ellos una conciencia de, ok, lo hice porque me dijiste, pero ahí se acaba. O sea, tú la pagas, desaparece su conciencia. O sea, a menos que la vuelvas a aprender. Obviamente todo esto está grabado de alguna manera. Pero no existe esa continuidad hasta donde yo sé. Claro que esto es lo que conocemos, que es público, ¿verdad? Los militares siempre están 10 años más adelante en el futuro de tecnología. Y esa tecnología tarda aproximadamente 10 años en bajar a los ciudadanos, ¿verdad? O sea, los mobile phones, los smartphones, esa tecnología, un equivalente a eso, existía ya hace, pues, 10 años. Y después, claro que era carísima, pero existía porque, pues, los militares generalmente tienen acceso ilimitado a budgets. 10 años después, la tecnología se abarata y llega a los civiles, como nosotros. Pero para ese entonces ya los militares tienen tecnología mucho más avanzada, secreta, clasificada.
eso es lo mismo. O sea, lo que vemos ahorita hoy de Sofía y todo el algoritmo pues que tiene Facebook, o que por ejemplo el debate entre Elon Musk en Zuckerberg, de que Zuckerberg de Facebook, él lo que quiere es, no, sí, más inteligencia artificial, más recognición, denme todos sus datos, porque eso a él le favorece, porque él últimamente lo que vende es tu información a vendedores, punto. Elon Musk, que pues se quiere hacer como que el heroíno, que ojalá sea cierto, él está con, su problema es que no estamos siendo responsables al desarrollar todas estas tecnologías. O sea, el día que una computadora se haga self-aware, puede ser que ellos decidan simplemente que no somos importantes o que somos un problema y que pues ya sea, o sea, vemos un futuro así violento, ¿verdad? Tipo Terminator, ¿verdad? En el que Skynet decide que los humanos son un problema, decide empezar una guerra nuclear con Rusia y pues obviamente todo eso termina con la mayoría de los humanos. O sea, claro que en aquel entonces no lo veías que, ay, pues es una película, pero al día de hoy la verdad es que cada vez se hace más real. Y si no ponemos atención, si hacemos todo a lo tonto, simplemente porque queremos hacer más dinero, de la manera en que Zuckerberg lo está haciendo, sin analizar, sin pensar, sin sentarse en que qué necesitamos poner como sacrosanto antes de generar estas tecnologías, pues la verdad es que no le veo mucho futuro. Y en vez de ver aliens, quizá lo que vamos a ver va a ser robots más inteligentes, más capaces, que nos van a dejar obsoletos y a quienes vamos a estar a merced de todo, porque toda nuestra tecnología, nuestros bancos, nuestras escuelas, educación, comunicación, sistema de luz, todo lo que tenemos de tecnología está almacenado y controlado por computadoras. Si eso algún día perdemos el control, la verdad es que estaríamos en muy mala condición y dependeríamos de que las computadoras pues dijeran, no, o sea, no hay problema que ustedes estén aquí. Igual y ellas nos ayudarían a encontrar maneras, soluciones absolutas a problemas que no hemos podido encontrar. O sea, como herramienta la inteligencia artificial definitivamente es algo muy emocionante. Si la usamos para el bien, como todas las herramientas, si son utilizadas para el bien, podemos hacer mucho. Y la humanidad va a incrementar su desarrollo de una manera como nunca hemos visto. Entonces es algo muy emocionante. Pero si nos sale el tiro por la culata y por ser cuestiones de tiranía o dictadura, así como los países como China o como Estados Unidos, todos esos que quieren estar a la fuerza controlando a sus ciudadanos o vendiéndoles cosas o analizándolos, todo esto, haciendo inteligencia artificial a la mala, podría ser muy posiblemente el fin de la humanidad. Y podría ser como en el futuro de Mass Effect, metiendo un poco de videojuegos aquí, que estaban los Quarians, que es una especie pues muy avanzada, ¿verdad? Así orgánica, que ellos inventaron una inteligencia artificial a la que le dicen Geth. Entonces los Geth eventualmente se convirtieron en una especie self-aware y se fueron a la guerra con los Quarians, o sea, con sus creadores. De tal suerte que una guerra nuclear tomó lugar en su planeta, lo hizo inhabitable para los Quarians y ellos tuvieron que escapar. Ahora son una civilización nómada, que los sobrevivientes viven en una nave y los Geth pues también son una civilización que ya, o sea, viven en ese planeta que ellos ahora dominan y también son una especie, pues, que viaja por el universo. Y son una especie, pues, no mala, simplemente son lógicos racionales. O sea, ellos vieron a los Quarians como un problema y lo tuvieron que analizar. Es como los humanos, o sea, no es que nos odiemos a las hormigas, pero cuando tú vas a construir una supercarretera y hay un nido de hormigas, pues lo construyes. O sea, no es de que mala onda con las hormigas, me chocan, simplemente pues ni piensas en eso. Entonces podría ser de que las computadoras pueden ser tan inteligentes que ni siquiera nos toman en cuenta. O sea, o como una especie alienígena que es tan inteligente que ni siquiera nos toma en cuenta como para venir y platicar con nosotros. O sea, ¿cuándo fue la última vez que te paraste, que ibas manejando, te bajaste y trataste de entablar una conversación con un caracol? O sea, pues no, ¿verdad? Quizás sea lo mismo por lo que no hemos visto aliens, porque simplemente no somos relevantes o importantes o estamos todavía muy primitivos como siquiera para entenderlos. O sea, no entendemos ni a los animales, con quienes compartimos muchísimo DNA y compartimos este planeta. O sea, ahora imagínate cómo diablos pretendemos entender a una civilización más avanzada que ni siquiera tiene quizá conexión DNA con nosotros. Entonces, pues es comida para el pensamiento, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito más a fondo de este tema, hablar de que las ramificaciones más a futuro y más cercanas también, que son las que pues nos deberían preocupar más.
O sea, todo el hecho de que Siri tenga ahí tu información y Cortana y Amazon y todo eso, puedas platicar con ellas, pues es muy padre y es muy emocionante. Pero pensando a futuro, hoy en día tenemos una decisión y una responsabilidad que podría poner en la balanza el futuro de la humanidad. Así es, señores, pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Si les interesó, vamos a tener este tipo de podcast también. Recuerden, en Centec hablamos de tecnología y el mundo de los videojuegos. Entonces, si les interesó, les gustó, compartan, denle like. Estoy en YouTube, en Spotify, en iTunes, Instagram, Facebook. Si me buscan, me encuentran. Aquí vamos a estar 2 veces al aire con podcast, pero también videos durante la semana en mi canal de YouTube. Entonces, este es Carlos para Centec. Buena suerte.